El flujo de bienvenida tiene el objetivo de impactar a aquellas personas que han dejado el correo en tu formulario de captación para que finalmente terminen comprando. Y en esta lección del curso gratuito de Aprende Clavillo te voy a enseñar a cómo crearlo desde cero y cómo añadir un descuento personalizado único que venda en automático las 24 horas del día, las 7 horas de la semana. Bien, en la anterior lección hemos visto cómo crear un formulario de captación que básicamente capte de manera automática desde tu tienda online. Pero claro, el siguiente paso, como por norma general para que la gente deje un correo en el formulario, ofrecemos un incentivo, es dar ese incentivo de manera automatizada. Y la forma de conseguirlo es un flujo de bienvenida. Vamos a ver que hay diferentes formas de crear este flujo de bienvenida. Lo primero es ir a la sección de flujos y vamos a ver que hay, diferentes plantillas. Recalcar que el flujo de bienvenida es el que te voy a enseñar a crear aquí de manera práctica, pero que ni mucho menos es el único que se puede crear. De hecho, yo siempre recomiendo a toda tienda crear de primeras todos los flujos automatizados indispensables, es decir, todos los que se pueden crear, porque una vez creados ya funcionan de por vida, como son el flujo de carrito abandonado, el flujo de producto visto, post compra, winback, limpieza y varios más. La forma de crearlo es o bien empezando por una plantilla que el propio Clavillo nos da o empezar a crearlo por nuestra cuenta desde cero. Si le damos a crear por nosotros mismos, vemos que nos vuelve a traer aquí para que podamos ver diferentes plantillas y desde aquí vamos a ver, ciertas plantillas podríamos previsualizarlas cómo quedarían y en caso de que quisiéramos utilizarlas, le damos a utilizar y se duplicarían en nuestra cuenta y podríamos personalizarlo. En este caso, de nuevo, vamos a construirlo, vamos a crearlo por nuestra cuenta. Le damos un nombre, flujo de bienvenida, le damos a crear flujo y para que entiendas el funcionamiento de un flujo es básicamente una secuencia de emails que se envían de manera automática en el momento en el que sucede cierto evento. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es seleccionar ese evento que debe suceder y por tanto desencadenará el flujo. Se selecciona desde aquí, a la derecha, y en este caso vamos a ver que hay diferentes eventos que pueden funcionar como trigger, como desencadenante. En este caso vamos a seleccionar Added to List. Si has visto la lección en la que explicaba la diferencia entre listas y segmentos y para qué funcionaba cada uno, ya entenderás que en este flujo el evento que se tiene que seleccionar es Email List. Porque también en la anterior lección, cuando hemos creado el formulario, habrás visto que seleccionábamos siempre una lista de caída. Pues esa lista de caída en la cual aquellas personas que dejen su correo en tu formulario formarán parte, pues si habías seleccionado Email List, en este flujo de bienvenida seleccionaremos Email List y esto hará que toda persona que rellene el formulario caiga su correo en el Email List y funcione de desencadenante para el flujo de bienvenida. Por lo tanto, le damos a Email List y podríamos añadir un Profile Filter. Por norma general siempre se va a añadir un Profile Filter que es cierto criterio que hace que gente salga o no entre ni siquiera al flujo de bienvenida. Y desde aquí lo podríamos añadir. El filtro que se debería añadir en este caso sería este de aquí. Place it order, zero time since starting this flow. Es decir, la persona ha realizado 0 pedidos desde que ha empezado este flujo. ¿Qué conseguiríamos con esto? Pues que en caso de que el flujo no quieras que siga corriendo, es decir, si ha recibido el primer email y esa persona ha hecho un pedido y no quieres que le sigan enviando el segundo, el tercero, el cuarto email, si tú pones este criterio, es decir, que haya hecho 0 pedidos desde que ha empezado el flujo, en caso de que en el primer pedido haya comprado, se le excluiría el flujo y ya no se le seguirían corriendo el resto de emails. Simplemente para que sepas que hay esta opción y desde aquí se podría añadir. Entonces, una vez hemos añadido el evento, le damos a Save, a confirmar y ya lo tendríamos guardado. Entonces, ahora voy a enseñarte a grandes rasgos cuál es el editor en el cual tú puedes crear tu flujo. Pero básicamente siempre va a ser lo más básico, que es seleccionar las acciones, que vamos a verlas desde aquí. En este caso, un email que se enviará de manera instantánea cuando suceda el evento. ¿Por qué?
pues conforme suceda el evento, es decir, cuando esa persona nos haya dado su correo, el objetivo es entregarle el incentivo que le hayamos prometido, por ejemplo, un 10% de descuento. Una vez hemos añadido el email, aquí podemos ver que hay diferentes acciones, pero lo siguiente es ponerle un time delay, es decir, el tiempo que debe pasar entre el correo al anterior y el siguiente para que este sea enviado, ¿no? Pues bueno, se envía el primer email, tardas un día y después de un día se envía un segundo email. Y vemos que también podemos añadir conditional splits, por ejemplo. Hacemos que, bueno, vuelva a tardar un día y después de un día pueden suceder dos cosas y la persona puede recorrer dos caminos. Por ejemplo, podríamos desde aquí, al igual que hacíamos en los segmentos que podemos meter criterios, pues podemos especificar que si alguien ha, por ejemplo, o si alguien ha clicado un email desde que el flujo ha empezado, pues entonces, en caso de que sí, pues se le envía un email. Y en caso de que no, pues se le envía otro email. Aquí simplemente, esto me lo he sacado de la chistera, este ejemplo, pero es para que vosotros sepáis que hay la opción de añadir conditional splits y por lo tanto diferentes caminos en base a pues, segmentación o ciertos criterios que queramos añadir para personalizar este flujo y que no quede todo de manera lineal, sino que, bueno, se le puede añadir esto. Y luego, desde aquí, cada uno de los emails lo editaríamos. Podríamos ponerle el nombre, por ejemplo, entregar incentivo, el subject, que es básicamente el asunto que va a ver la persona, por ejemplo, y bienvenido a la familia. El texto que se ve justo debajo del asunto. Quién lo va a enviar y el correo que envía el email. Y desde aquí seleccionaríamos una plantilla. Le damos a Select Template y vamos a ver dos opciones. En la lección en la que te explicaba la configuración inicial de Klaviyo, te daba como buena práctica el crear desde aquí, desde Templates, una plantilla base para tu marca a utilizar de estructura siempre que quieras crear un nuevo correo. Y de esta forma, pues, toda la estructura tendrá una coherencia. En caso de que no lo hayas hecho, pues podrías crearlo desde aquí o directamente utilizar cierta plantilla ya creada por el propio Klaviyo, que es en este caso lo que vamos a hacer. Desde aquí podríamos previsualizar cómo queda, tanto en el ordenador como en el móvil, y le daríamos a utilizar plantilla, se nos duplicaría y es la que utilizaríamos de base para crear nuestro email. Y a continuación entraríamos al editor del email, en el cual no voy a meterme en profundidad porque en el siguiente vídeo en el que vamos a crear una campaña de email sí que lo vamos a ver y es exactamente igual, ¿vale? Ya verás que es parecido a lo que hemos visto en la anterior lección editando los formularios. Por lo tanto, no me voy a meter a mayores. Lo que sí que te voy a explicar es cómo meter un formulario único en función de la persona que lo esté recibiendo y que además sea limitado en el tiempo. Vamos a ver, ahora que me he metido en la cuenta de un cliente, que en caso de que tuviésemos Klaviyo ya conectado con nuestro CMS, es decir, con nuestra tienda online, nos va a aparecer en Content una sección que se llama cupones. Y es que lo primero que debemos hacer para poder añadir a nuestro email o a nuestro flujo automatizado de bienvenida un código descuento que no sea estático, es decir, que no sea el típico, por ejemplo, bienvenido 10 y que todo el mundo pueda utilizarlo y que no tenga tiempo de caducidad y demás, la forma de hacerlo es desde aquí. Le damos a Create Shopify Coupon y podemos darle un nombre. Este nombre es interno para nosotros identificarlo. Por ejemplo, descuento bienvenida. Desde aquí vamos a poder darle un prefijo, que es opcional, pero es el texto, por ejemplo, bienvenida, que queremos que se ponga justo delante de las 8 letras y números aleatorios que Klaviyo añadirá para hacer ese descuento que se está entregando único para cada persona que esté recibiendo ese email. Lo siguiente será definir el tipo de descuento, si es una cantidad fija, envío gratuito o porcentaje. En este caso vamos a dar por hecho que es un 10% de descuento. Por ejemplo, podemos especificar a qué queremos que aplique, si a todo el pedido, a productos específicos o a alguna colección en específico. También si queremos que requiera una compra mínima,
un valor mínimo de pedido. Y podemos especificar en qué momento se activa el descuento, en este caso, en el momento en el que se envía, y si queremos que expire en algún momento. En caso que quisiéramos que expirara, yo siempre lo recomiendo. Por ejemplo, podríamos poner 7 días. Le daríamos a Create Coupon y tendríamos la base sobre la que ahora, con una variable que añadiremos a la plantilla, y ahora te voy a enseñar cuál es, automáticamente cuando Klaviyo esté enviando el email del flujo de bienvenida a cada persona, se le asignará su descuento único, que solo él estará teniendo con una combinación de 8 números y letras aleatorias que se pondrá detrás del prefijo definido, con su descuento que ya podrá aplicar y limitado durante este tiempo. Y ahora te voy a enseñar cuál es esa variable que debes añadir al email para que cargue el cupón. Bien, acabo de entrar a uno de los emails del flujo de bienvenida del cliente y aquí, si te das cuenta, todo el texto es normal, pero si venimos a justo aquí, a lo que está redondeado con, bueno, un borde creado por el propio Klaviyo, es lo que es una variable, es un texto dinámico que carga de manera automática cierta información. Y en este caso, lo que hemos añadido es esto de aquí. Por defecto, Klaviyo nos da esto. Y aquí tu descuento, por ejemplo, ¿vale? Nos da el corchete, no sé qué, coupon code, no sé qué, no sé cuántos. Y entre estas comillas, tú deberás poner el nombre que le hayas dado al descuento. No el prefijo, sino tu nombre interno. Por ejemplo, en este caso no voy a editarlo porque es cuenta de cliente. Pero es Welcome Discount. Y esto, luego cuando en la previsualización vamos a ver que sigue apareciendo de esta forma, pero si nosotros nos estuviéramos enviando el correo a nosotros mismos, ya nos saldría un descuento único. Y creando esto, a cada persona que reciba el correo se le estará creando un código único diferente que expirará, en este caso, por ejemplo, el que está creado, en los próximos 10 días. Este texto dinámico o variable que debes meter en el correo si quieres crear ese código único limitado en el tiempo, te lo voy a dejar en la descripción junto a documentación de Klaviyo sobre cómo crearlo. Pero hasta aquí un poco el vídeo, aunque antes quería enseñarte un poco la base que yo suelo utilizar en el flujo de bienvenida, ¿vale? Hay marcas que optan por solo enviar un email con el incentivo. A mí siempre me gusta enviar una serie de emails porque al fin y al cabo el flujo de bienvenida es el que siempre suele facturar más, conseguir mayor facturación, porque es cuando las personas que entran en este flujo están más calientes, porque han mostrado una intención de compra. Han entrado a la tienda, han dejado su correo en el formulario y eso es una intención muy clara de compra. Entonces, a una persona que está caliente, cuanto más le impactemos, más probabilidades habrá de que consigamos venderle. Y aquí os comparto la estructura que yo suelo utilizar. El primer email, que es el que hemos creado conjuntamente, pues bueno, el de dar el incentivo, en el que sea ese incentivo y hemos visto cómo crear ese cupón de descuento automático y único. 24 horas después, un email en el que contamos la historia de la marca. 24 horas después, social proof, es decir, testimonios. 24 horas después, por ejemplo, los más vendidos y cierto tiempo después, las últimas horas del descuento para avisarle y que finalmente caduque y se termina el flujo de bienvenida. Ahora sí que sí, tras haberte explicado cómo crear ese flujo de bienvenida automatizado y haberte explicado cómo crear el código descuento único y la estructura que yo suelo utilizar en este flujo de bienvenida, cierro la lección y te dejo con la siguiente, en la que te explicaré cómo crear campañas de email desde cero, cómo segmentar y cómo programarlas. También te enseñaré el editor de email, que en este caso no hemos profundizado. Así que, como siempre, abajo en la descripción vas a poder ver la anterior lección o pasar a la siguiente y nos vemos.